Bienvenidos, encantados de que estéis ahí. Al fin nos vamos a atender. Gracias por la paciencia que habéis tenido, pero cuando la técnica de Renfe no funciona del todo bien, pues nos pasan estas cosas. Así que gracias a todos los que estéis allí, los que estéis aquí, y voy a presentar a Nieves ya para rápidamente empezar con la sesión. Bueno, pues ya sabéis que la ponente de hoy es nuestra compañera Nieves Gómez Álvarez, que como digo aquí es doctora en filosofía, quiero decir que está en el foro de filosofía porque es doctora en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con la tesis que ya algunos ya conocéis, Mujer, Persona, Femenino, un acercamiento mediante la obra de Julián Marías que será publicada este año, 2023. Es profesora ayudante, doctora acreditada por la ANECA. Actualmente imparte clases de cultura visual y experiencia estética en la Universidad Villanueva de Madrid y de eficacia personal y profesional en la Universidad Europea. También ha sido profesora del doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac de México. Ha publicado los libros Julián Marías, Metafísica de la Persona, es decir, dónde ni cómo, Dolores Franco de Marías, una vida desde la razón vital femenina. También ha sido traductora de la obra La muerte de Sócrates, de Romano Guardini, del alemán, y de El personalismo de John Henry Newman, de John Crosby, del inglés. Como veis, es una políglota, habla de muchas lenguas. Ha publicado, bueno, entre otras, y más méritos, no solamente las lenguas, todos los que estoy diciendo, y aquí vienen algunos. Ha publicado numerosos artículos sobre el español como lengua filosófica, la filosofía española contemporánea y el tema de la mujer. Actualmente es subdirectora y profesora del Máster de Antropología y del Máster Carol Wojtyła Juan Pablo II de la Asociación Española de Personalismo y forma parte del grupo de investigación Vínculos de la Universidad Católica de Valencia. Bueno, de momento con estas pinceladas ya tenemos todos un conocimiento un poquito de la ponencia de hoy para que veáis la preparación que tiene. Y ya sin más, tiene la palabra Nieves. Muchas gracias por la presentación, José María. El tema del que vamos a hablar hoy es el tema de la educación sentimental en el pensamiento de Julián Marías. Como veis ahí está acompañado por una imagen. Esa imagen es el libro que Julián Marías publicó en el año 1992. Es decir, que el año pasado se han cumplido 30 años de la publicación de este libro. Para el que le interese todo lo que vamos a estar hablando aquí esta tarde y quisiera, pues digamos, saber un poco más sobre esta cuestión, está no solamente el libro, sino las grabaciones del seminario que organicé yo misma en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, si alguien quisiera saber un poco más sobre este tema, sí que le recomiendo que eche un vistazo a esos vídeos que están en YouTube, se pueden encontrar sin ningún problema en Internet, sobre especialistas que pues en este momento hablamos sobre el tema de la educación sentimental que puesto tiene este tema en la filosofía de Julián Marías. Estuvo por allí, por ejemplo, Harold Raleigh, un filósofo norteamericano que fue discípulo y amigo directamente de Julián Marías, así como otros investigadores que nos hemos dedicado a su obra, a la parte, digamos, más filosófica, pero también a la parte literaria e incluso a la parte del cine, porque Julián Marías escribió mucho sobre esta cuestión. Entonces, si alguien se queda con más ganas de saber sobre este tema, sí que le recomiendo pues, que busque esos vídeos en Internet porque son bastante interesantes, ¿no?, de esas conferencias. Bien, lo que nos vamos a tratar en la sesión de hoy pues son estos 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué este tema se convierte en un tema filosófico en la obra de Julián Marías? Es decir, ¿qué educación sentimental recibió él siendo un niño, siendo un joven y, digamos, ya en su época de estudiante? ¿Y por qué entendió que eso era una faceta muy importante en la vida, de tal manera que se debe convertir en un tema filosófico? Después vamos a analizar cuál fue la educación sentimental vivida por el propio Julián Marías. Y por último, me gustaría detenerme un poco más en este libro, porque él llega un momento de su vida en el que considera que es importante escribir una obra filosófica sobre este tema. La obra, además, si alguno pues, es especialista o se acerca bastante a la literatura francesa, se ha dado cuenta seguramente de que es el mismo título que utiliza Gustave Flaubert. Sin embargo, Flaubert
escribe novela, es un libro de literatura y sin embargo la obra de Marías es propiamente un libro de filosofía. Son dos libros muy diferentes. Evidentemente Julián Marías había leído la obra de Flaubert, desde muy joven él leía en lengua francesa, además de en otras lenguas, pero lo que él escribe, lo que él quiere escribir propiamente es un libro de filosofía, es una reflexión a partir de la idea que él tenía de lo que es la filosofía, una visión responsable sobre la cuestión de los sentimientos y sobre el papel que tienen dentro de la vida humana. Entonces, en ese último punto, pues nos acercaremos un poco más a qué es lo que cuenta Marías en este libro, especialmente, porque es un libro tan importante dentro de su producción filosófica, ¿no? Bien, pues comenzando por el primer tema, que sería la educación sentimental recibida por Julián Marías. En este aspecto, pues deberíamos referenciar la vivencia que le transmitieron sus padres. Él era hijo de un Julián Marías, es decir, él era Julián Marías Jr., su padre era un banquero de la zona de Aragón y su madre era una mujer andaluza muy alegre, con mucha vitalidad, y entre los dos pues le transmitieron, digamos, una educación sentimental sin explicársela con palabras, no de una manera conceptual, sino de una manera muy vivencial. De ellos, evidentemente, entendió que esto es una faceta muy importante en la vida, es decir, que, por ejemplo, la seguridad que tengan los hijos muchas veces depende de lo que hayan visto en la relación entre sus padres. O sea que en un primer momento sí que habría que mencionar esto, ¿no? Que la vivencia transmitida por sus padres, pues a él le transmitió una gran seguridad en la vida, porque le dio a comprender, simplemente viendo cómo se comportaban sus padres entre ellos, que evidentemente pues una relación estable, lograda, era posible en la vida. En este punto, sobre cuál fue la educación sentimental que recibió Julián Marías, hay que mencionar necesariamente la educación mixta que él pudo vivir en su colegio, en el colegio al que él asistió aquí en Madrid, y muy especialmente en el Instituto Cardenal Cisneros. Cuando él es joven, cuando él estudia bachillerato, no había muchos centros de enseñanza secundaria en Madrid. Y el Instituto Cardenal Cisneros era uno de los que tenían más prestigio en todo Madrid, por el nivel académico que tenía. Incluso hay que mencionar aquí que los profesores que daban clase en el Instituto Cardenal Cisneros eran a la vez catedráticos de universidad, porque era el mismo edificio. Es digamos, el edificio que hoy día se sigue conservando en la calle San Bernardo de Madrid. Entonces Marías fue siempre muy consciente desde esta época, cuando era un estudiante de bachillerato, cuando tenía 16, 17, 18 años, de que había recibido una educación absolutamente esmerada, de que realmente había sido muy privilegiado, porque la enseñanza que había recibido era de una enorme calidad. Si nos acercamos a esta cuestión en concreto, él escribe un libro, que es esta imagen que se está viendo aquí en la pantalla ahora. Justo, a ver si puedo mover esta pequeña pantallita para que se vea, es este libro que se llama Una vida presente. Se puede poner arriba, ¿verdad? A ver si lo consigo. Aquí, ¿verdad? Vale. Como decía, pues Marías escribió un libro de unas 900 páginas, que es este que se ve aquí, Una vida presente, y en esta obra, pues él fue haciendo un recorrido cuando ya tenía pues bastantes años en su vida de todo lo que había sido su biografía. Entonces, en este libro, él recuerda esta época, cómo él, cuando fue a este Instituto Cardenal Cisneros, fue realmente una época muy especial en su vida, porque ya se iba haciendo común que las muchachas estudiasen y en cierta manera ellas aportaban una tonalidad muy especial a las clases. Y él dice que efectivamente fue una adquisición bastante inesperada y muy grata, porque las clases tenían, digamos, otra tonalidad, que si hubieran sido de chicos solos, ¿no? Cuando termina de estudiar en el Instituto Cardenal Cisneros, Marías no sabe muy bien qué estudiar, porque se le dan muy bien las ciencias, se le dan muy bien las letras también, y en cierta manera no quería simplemente encasillarse en un área, porque era una persona que tenía una mente muy, muy abierta, muy completa también. Entonces le parecía que esto de las letras era interesante porque en cierta manera era, digamos, un área del saber que permite comunicar muchas otras, pero se le daban muy bien las ciencias y le gustaba especialmente la química. Entonces, en el primer año de universidad decide estudiar las dos carreras, por un lado químicas y empezar filosofía, y pues a ver en qué resultaba ese primer año, ¿no? El resultado académico fue excelente porque sacó muy buenas notas en las dos carreras, y sin embargo, en este mismo libro, En una vida presente, él cuenta por qué se decantó por la filosofía. Resulta que en la carrera de ciencias, pues vale, estudiaban bastante, se tenía que esforzar por todo lo que estudiaban allí,
pero realmente las cosas que había estudiado no tenían mucho nivel académico, porque el nivel del cual él venía, que era el nivel del Instituto Cardenal Cisneros, era mucho mayor. Y luego, por otra parte, el ambiente que se vivía entre los estudiantes era de muchísima competitividad. Si a eso le comparamos lo que vivía en la Facultad de Filosofía, hay que recordar que esos eran los años en los que Ortega y Gasset era catedrático, García Morente era el decano de la facultad, Javier Zubiri era el profesor de Historia de la Filosofía, había muchos otros profesores en la Facultad de Filología. María se quedó fascinado con esa Facultad de Filosofía, de manera que el segundo año, aunque había sacado muy buenas notas en químicas, pues decidió dedicarse solamente a la filosofía. Cuando él recuerda en este libro cómo era esa Facultad de Filosofía y Letras, que en principio, pues en ese primer año de San Bernardo que mencioné antes, pero a partir del año tercero se movió a la Facultad de, digamos, a la Facultad de Filosofía y Letras de la Complutense que existe hoy día en la ciudad universitaria. ¿Esto qué significaba? Que cuando él estaba estudiando las dos carreras era posible porque estaban en el mismo edificio físicamente. A partir del tercer año pues ya no hubiese sido posible porque eran facultades muy distanciadas entre sí. Pero cuando Marías recuerda en este libro, Una vida presente, digamos, qué era esa Facultad de Filosofía, él no solamente remarca que era alumno de esos grandes filósofos, que no solamente se dedicaban a explicar la filosofía de otros, sino que además estaban haciendo la suya propia, como era el caso de Ortega y Gasset, de Javier Zubiri o de García Morente. El otro aspecto que él recuerda de esa facultad es precisamente esto, la educación sentimental que recibió allí. Y de hecho lo dice literalmente en este libro, que fue la mejor escuela de educación sentimental que él pudo haber recibido. Porque en esa facultad había muchísimas muchachas estudiando. Se había hecho, digamos, se había puesto de moda que muchas chicas de muy buena familia se fuesen a estudiar filosofía y digamos que el día de mañana lo iban a utilizar pues para ser, por ejemplo, directoras de museo, para ser traductoras, para ser escritoras. O sea que realmente las chicas que empezaron a estudiar y se iba haciendo común que fuese así en esta facultad, pues tenían mucho nivel humano, además de mucho nivel académico. Él compara, por ejemplo, ¿no?, lo que había encontrado en la Facultad de Ciencias, que eran bastantes pocas chicas, y lo que encontró en la Facultad de Filosofía, en la cual pues había más o menos 2/3 de chicas y 1/3 de chicos. Y realmente el ambiente que se vivía en esa facultad era un ambiente no de tanta competitividad como el que había en ciencias, sino un ambiente en el cual, pues digamos, había como muchísima convivencia. Luego además hay que contar que en la Facultad de Filosofía no eran importantes solamente las clases magistrales, en las cuales pues uno iba, el catedrático de turno hablaba y uno aprendía y tomaba apuntes, sino que ellos entendían la filosofía como una filosofía que se estaba haciendo de tal manera que los estudiantes no solamente estaban en el aula, sino que los profesores habían hecho un plan de estudios según el cual pues, tenían que ir fuera a hacer excursiones, tenían que ir a ver los museos directamente, o sea que realmente en esas salidas se creaba un ambiente de comunidad académica muy especial. Y Marías, como digo, lo recuerda en ese libro. Dice literalmente estas palabras, que esa facultad fue la mejor escuela de educación sentimental. De manera que tenemos ya no solamente su experiencia, por así decir, familiar, ni tampoco su experiencia en el bachillerato, sino que además él tuvo una vivencia muy especial aquí, en esta Facultad de Filosofía y Letras, y a lo largo de los años fue, diríamos, elaborando toda esa vivencia que él había tenido y transformándola en filosofía. O sea que esa fue una de las razones por las cuales él llega a escribir ese libro de la educación sentimental, porque había tenido una vivencia tan intensa, tan valiosa, que él pensaba que todas esas vivencias no se tenían que quedar como siendo solo suyas, sino que era valioso que otras personas las tuvieran también, ¿no? Luego después tenemos la cultura que se estaba desarrollando cuando él era un joven. He mencionado antes, ¿no?, que cuando él va a bachillerato y después a la universidad, ya se estaba haciendo bastante común que las chicas estudiasen también, incluso una carrera universitaria. Pero es que además, cuando él era un adolescente, Ortega y Gasset estaba desarrollando toda su filosofía. Pensemos que Ortega y Gasset no solamente se dedicaba a su cátedra de metafísica en la Universidad Central, sino que además tenía, por ejemplo, un proyecto tan fascinante como la Revista de Occidente, incluso ya desde su título, ¿no? Ortega pensaba que España tenía que ser un foco de creación de cultura. Los españoles de ese momento no tenían que conformarse simplemente con mirar con admiración, incluso con envidia, la cultura alemana o la cultura francesa o la cultura inglesa o la italiana, sino que tenía que hacer una cultura en primera persona. Y él, digamos, como que ideó esa Revista de Occidente como un lugar donde
poder traducir obras que se estaban produciendo en otros países europeos, digamos como que en España resonasen todas esas grandes obras de pensamiento, pero a la vez esa revista de Occidente funcionó como, digamos, un órgano de conocimiento de los nuevos talentos españoles, de tal manera que muchos escritores que después se hicieron famosos empezaron por escribir ahí en la revista de Occidente. Ortega además se dedicaba pues, a algunos proyectos, a sus propios libros, claro está, y se dedicó también en cierto momento a la política, porque pensaba que ese era el ambiente en el cual ir gestando una nueva cultura española. O sea que en estos años en los que Marías es adolescente y Marías es joven, gracias a Ortega y Gasset se está creando en España un ambiente según el cual los nuevos talentos deben crear filosofía, deben crear una filosofía que no sea una filosofía idealista, como la que el propio Ortega había, digamos, estudiado en Alemania, sino que debe ser una filosofía en comunión con la vida humana, en colaboración y en diálogo con ella. La educación sentimental también es un tema muy importante en la filosofía de Ortega, porque en cierta manera él, por ejemplo, en cierto momento publica esta conferencia que se ve en pantalla ahora para un museo romántico. En ese momento en Madrid pues, había un gran proyecto de crear un museo dedicado específicamente a la época del romanticismo. Ortega fue una de las personas que pensó que eso era una magnífica idea y cuando se inauguró ese museo, aproximadamente en 1923, es decir, que este año estaríamos cumpliendo el centenario de ese museo, publicó esta conferencia. Conferencia maravillosa que realmente merece la pena conocer y leer. Pero lo curioso es que en esta conferencia él empieza a mencionar que es necesario crear una nueva cultura de la vida humana. El romanticismo nos ha enseñado que los sentimientos no son solamente una cuestión de la vida privada, sino que los sentimientos es una cuestión que nos interesa a todos. Y en este texto, pues efectivamente Ortega empieza a hablar de eso, de que se hace necesario desarrollar una nueva cultura en la cual pues, sean necesarios aspectos que antes han quedado siempre en la sombra, como por ejemplo la creación de amores logrados, la creación de amistades cultivadas. Todos esos temas deben integrarse dentro de la filosofía. Que esto es importante también. Cuando uno piensa en qué ambiente crece Julián Marías, cuáles son las ideas que se están moviendo en la España de su tiempo, hay que contar también con esto, con que en cierta manera él también se había acercado a este tipo de textos. Entendía que eso es filosofía también, no es una cuestión que simplemente sea literatura o simplemente tenga que ver con las artes, sino que es una cuestión sobre la cual la filosofía se tiene que preocupar. Efectivamente. Eso es. Marías empieza la carrera en 1931. En 1933, el decano de la facultad hace un enorme proyecto, que es un crucero por todo el Mediterráneo, en el cual podían participar los mejores alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, así como los mejores alumnos de la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Y Marías cuenta que efectivamente fue algo que les cambió la vida a todos. Porque claro, en ese crucero que se pasaron 3 semanas viajando por todo el Mediterráneo, viajando a Italia, viajando a Grecia, viajando al norte de África, conociendo realmente todas las raíces de nuestra cultura occidental, desde el punto de vista arqueológico, pero literario, también artístico, filosófico, evidentemente. Y es curioso pensarlo así, que efectivamente esa era la juventud que se estaba formando en esos años, que si no hubiera estado la guerra civil en medio, probablemente España sería un país creador de cultura a día de hoy, mucho más de lo que ha sido. Sí, es efectivamente notable darse cuenta de que esos fueron los años en los que Marías estudia en la universidad. Este es el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras que antes mencioné, en el cual él empieza a estudiar cuando empieza su tercer año y que 3 años después, cuando empieza la Guerra Civil, se queda completamente destrozado. Hay fotos, de hecho, en las que se ve lleno de agujeros porque fue parte de uno de los frentes en Madrid. Es bastante representativo porque es un edificio que efectivamente es parte de nuestra historia reciente, pero a la vez es muy simbólico, ¿no? De cómo esa juventud estaba viendo un futuro bastante esperanzador, porque realmente eran conscientes de que se estaba haciendo filosofía por primera vez en español y de que ellos tenían que continuar toda esa tradición. Y sin embargo, pues diríamos esa guerra civil que les sobreviene, pues acaba con todos esos proyectos, ¿no? Ellos estaban además muy orgullosos. En Una vida presente, Marías también describe, ¿no?, la impresión de esos estudiantes que pues, habían empezado la carrera en un edificio vetusto como era el de San Bernardo, que había sido pues, un edificio con muchos años y que estaba un poco pues, destrozado. Y cuando llegan a este edificio completamente nuevo, con esas ideas higienistas de la época, pues realmente como que estaba a la altura de la España que ellos querían construir. Entonces tiene como unas palabras muy elogiosas para este edificio, ¿no?, para todo lo que significó. La facultad es consciente de eso, de que es parte de esa
historia reciente en los dos sentidos, en la parte esperanzada y en la parte trágica. Estábamos comentando sobre este edificio de la Facultad de Filosofía y Letras y los comentarios de la sala eran un poco sobre esto, ¿no? Sobre cómo ese edificio pues efectivamente es una muestra de, lamentablemente, lo que España tuvo que vivir con la Guerra Civil, porque incluso los libros que se conservan en la biblioteca, algunos de ellos conservan pues esos agujeros que produjeron las balas porque se utilizaron como parapetos. En este recorrido que estamos haciendo por la educación sentimental recibida por Julián Marías, deberíamos pasar a un segundo paso, que es ¿qué hizo Marías con todo esto? Evidentemente él era consciente de que había vivido pues, una época privilegiada por esa cultura que se estaba gestando en su primera juventud, en su adolescencia, y evidentemente pues él supo aprovechar todo esto de la manera más inteligente posible, ¿no? En la facultad, pues evidentemente había 2/3 de compañeras, muchas de ellas eran mujeres muy inteligentes, con una mente bastante lúcida y que además querían construir una cultura al lado de los varones. Fue una época bastante esperanzadora en ese sentido, ¿no? Tenían la plena conciencia de que no iban a la facultad pues simplemente para buscar un novio y punto, sino que estaban en la facultad porque realmente querían tener una formación, prepararse para el día de mañana y ejercer una profesión que además en muchas ocasiones era completamente vocacional, ¿no? Como he comentado antes, muchas de las que estaban estudiando letras, pues era efectivamente porque querían dedicarse el día de mañana pues a ser directoras de museo, a ser escritoras, a ser traductoras, lo cual era, creo, un ambiente muy, muy especial. Bien, una de esas compañeras de su clase fue precisamente la que después fue su mujer, que es Dolores Franco, es esta que se está viendo en la imagen. El apellido no tiene nada que ver con el político del siglo XX que lleva el mismo apellido, por si acaso alguien se lo pregunta. Y ella era una de esas muchachas de enorme inteligencia con la que compartió pues, muchas clases, ¿no? Por ejemplo, ella en principio se iba a dedicar a la filología hispánica, estaba completamente fascinada por la literatura y en cierto momento los estudiantes tenían que pasar un examen que se llamaba el examen intermedio, bastante difícil, por cierto. Un grupo de compañeras le pidieron a Julián Marías, dado que él tenía muchísimas lecturas filosóficas y además ya tenía una biblioteca bastante notable de los libros que se había ido comprando por todas las librerías de segunda mano de Madrid, que las preparase para ese examen. Entre ellas pues, estaba también Dolores Franco. Ya pasó el examen con tan buenas notas que el propio Ortega y los otros filósofos que estaban en la facultad realmente la llamaron y le dijeron que se tenía que dedicar a la filosofía, que una mujer con tanto talento filosófico pues no podía, digamos, desperdiciar esa capacidad, ¿no? Con lo cual ella, que en principio pues iba a dedicar a la literatura española, pues empezó a asistir a las clases de filosofía, se empezó a preparar y efectivamente tuvo unas notas buenísimas, porque era una mujer que entendía pues con mucha capacidad la filosofía, ¿no? Años más adelante, en 1941, pues evidentemente se casaron. También se llamaba Julián, el propio Julián Marías, y los otros 4 conocidas en la vida cultural española, ¿no? Empezando por Javier Marías, fallecido recientemente, pero también Fernando Marías, Álvaro. Es decir, que realmente pues, crearon un ambiente en el cual no solamente esas ideas filosóficas que ellos habían recibido en la facultad se quedaban en los libros, incluso en los que escribió el propio Marías, sino que ellos hicieron vida a todo eso. Realmente se podría decir que esa frase que está contenida en la conferencia de Ortega que antes mencioné, la conferencia para un museo romántico, en el que él habla de amores pulidos y perfectos como una forma de la cultura, como una forma perfecta de la cultura, ellos lo hicieron vida con su propia existencia, ¿no? Con lo cual, pues esto sería lo primero que habrá que comentar. Si nosotros mencionamos cuál es la educación sentimental que vivió el propio Marías, pues evidentemente es esta, que él se dedicó a hacer filosofía, a hacer vida, esa filosofía que le había recibido de su propio maestro Ortega. Luego, además, debemos mencionar la otra cuestión y es el hecho de que él era una persona que daba muchísima importancia a la amistad en su vida. Tenía una formación espectacular, como ya he comentado, no solamente en lo que podríamos llamar las disciplinas humanísticas, sino también en las de ciencias, cosa que se refleja pues, en sus propias obras. Pero fue una persona siempre que considero que cuando, por ejemplo, viajaba, y lo hizo bastante, sobre todo a Estados Unidos y a América del Sur, fue una persona que iba estableciendo amistades en todas partes, porque entendía que realmente cuando uno, por ejemplo, quiere comprender un país, los que mejor se lo pueden dar a conocer son los amigos que son de ese país. Entonces, por ejemplo, tenemos unos textos maravillosos, ¿no? En el cual él habla sobre cómo esas amistades
no solamente se deben establecer con las personas que tienen, digamos, la misma formación que nosotros porque corresponden a la misma generación, sino que incluso él habla de las amistades intergeneracionales. O sea, hasta qué punto eso es importante, ¿no? Para que uno pueda seguir entendiendo cómo transcurre la vida, cuáles son los proyectos de las nuevas generaciones. Entonces, él tiene pues unos textos bastante buenos, ¿no? En este sentido. E incluso él fue profesor en algunas universidades femeninas norteamericanas y él tiene pues muchas reflexiones sobre la forma de vida femenina de Estados Unidos. Y él realmente lo entiende como un complemento indispensable para entender la cultura. O sea, no podríamos entender la cultura norteamericana si no fuese pues esa presencia femenina que es tan evidente. Entonces es muy interesante darse cuenta de que efectivamente cuando él habla de la educación sentimental, lo entiende también como esto, como no solamente, digamos, traducido al amor, lo que podríamos decir al amor, sino que lo entiende también de una manera muy específica con el cultivo de la amistad. Él se consideró siempre una persona muy cervantina, de hecho tiene un libro muy bueno sobre Cervantes que se llama Cervantes clave española, en la cual intenta explicar por qué Cervantes nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos, pero diríamos, Cervantes no hubiera podido ser otra cosa que español. Es un libro muy complejo, ¿no? Es un libro también muy filosófico. Y él se consideraba muy cervantino también por esto, porque él, cuando analiza cuál es la biografía de Cervantes, se da cuenta de que uno no puede entender la biografía de Cervantes si no tiene en cuenta este componente amistoso, ¿no? El hecho de que Cervantes es una persona que se iba haciendo amigos por allí por donde pasaba. Incluso cuando pasó los 5 años en Argel, fue una persona que tenía tal temple vital que era capaz de hacerse amigos de sus propios enemigos y de que no le castigasen cuando intentaba fugarse, ¿no? Bien, pues Marías, que siempre se considera una persona muy cervantina, pues adoptó digamos, este papel de la amistad, este papel que tiene la amistad dentro de la vida humana y evidentemente lo va a considerar también un factor muy importante dentro de la educación sentimental. Por ejemplo, él va a hablar de que la vida puede tener diferentes vectores, es decir, de que alguien puede desarrollar un amor muy pulido, muy perfecto, como fue pues, su propio caso con su mujer, pero a la vez puede desarrollar los otros vectores de la amistad, que se mueven, digamos, en 2 niveles o en 2 espacios diferentes, sin que uno interfiera al otro. O sea, que tiene una reflexión realmente muy, muy buena sobre todas estas cuestiones que podríamos decir muchas veces en la filosofía se han quedado aparcadas, porque quizá otras filosofías no han tenido las herramientas mentales como para entender dónde ubicar la amistad o dónde ubicar el amor. Después hay que mencionar otro aspecto bastante interesante, que es el tema del cine. Antes mencioné, ¿verdad?, que Marías ha escrito muchos artículos de cine. De hecho, le hicieron miembro de la Real Academia de Bellas Artes por sus aportaciones en el cine. Cuando él escribe cine, pues evidentemente a veces a él le llama la atención pues aspectos que tienen que ver con una película en concreto, pero lo interesante de la cuestión es que él es un filósofo que está hablando sobre el cine como una forma de arte. Muchas veces en sus críticas de cine lo que hace son reflexiones antropológicas, por ejemplo, sobre el rostro humano o, por ejemplo, sobre la forma de feminidad que significa pues, una mujer como Audrey Hepburn. Entonces, es interesante que en el tema de la educación sentimental también hay que mencionar esta cuestión, de que en cierta manera él considera que el hombre del siglo XX ha tenido esa gran innovación que es el cine. En cierta manera, el cine pues, le ha abierto una enorme ventana para comprender realidades que a veces pues, en otras épocas eran un poco lejanas, ¿no? Por ejemplo, él dice que el cine ha conseguido que, digamos, el hombre de ideas baje de su mundo abstracto y empiece a comprender la realidad en su concreción. De tal manera pues, que nos ha acercado a cómo son las cosas, digamos, vividas, cómo son las realidades vitales, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros mencionamos la palabra muerte, el hombre de otras épocas pues a lo mejor tenía una imagen muy abstracta de todo aquello, pero nosotros que tenemos una imagen cinematográfica sabemos que muerte significa pues cuando una mano se está quedando un poco tiesa porque se está muriendo una persona, ¿no? O, por ejemplo, para una persona de otras épocas que fuese un poco abstracta, pues a lo mejor amor era un término demasiado, digamos, subido y sin embargo para el hombre del siglo XX ese mismo término significan imágenes concretas de las que hemos visto en las pantallas, que hemos visto en películas. Entonces Marías, como digo, pues tiene una reflexión muy interesante sobre el papel que tiene el cine en la comprensión de la vida humana y sobre cómo el cine nos ha aportado una gran ampliación de realidad. Y en este tema también, por ejemplo, él dice que existe una cierta forma de amistad entre el espectador y los actores y actrices. Evidentemente podemos decir que no es una forma de amistad como un amigo que nosotros realmente tenemos al lado, porque en una amistad vital de ese tipo, pues ciertamente la amistad va y viene. Cuando nosotros tenemos un amigo que es un actor o una actriz que está en la pantalla, pues ciertamente nosotros nos podemos sentir bastante
cercanos pues, a la persona que hace los gestos que Audrey Hepburn, cuando la vemos en la pantalla, ¿no? Él menciona, por ejemplo, ¿no? Que a veces nos gusta ver a ciertos actores, a ciertas actrices por los gestos que hacen, porque simplemente con que aparezcan por la pantalla y se acurruquen en un sillón, pues ya nos anuncia que va a ser una película un poco... Va a ser una película graciosa, va a ser una película simpática que nos va a hacer pasar un buen rato. Eso es lo que él llama una cierta forma de amistad. Evidentemente no es en doble dirección, sino que es solamente en una, pero ciertamente él empieza a analizar cuáles son los rasgos de la amistad y entiende que eso que nosotros vivimos cuando vemos cine sí que tiene ciertos rasgos de amistad. O sea que cuando mencionamos la educación sentimental hay que mencionar el cine por esta cuestión tan clara, ¿no? Y él evidentemente pues va a hablar de esas amistades cinematográficas, aunque sean pues actores a los que solamente hemos visto ahí literalmente en la pantalla. Bien, con todo esto creo que podemos entender mejor por qué él llega a un libro que quiso titular específicamente así, La educación sentimental, porque él realmente entiende que es algo importante que las personas, en el momento en el que él publica el libro, en 1992, entendiesen que esto es un aspecto muy importante de la vida humana y que además es algo filosófico, no es algo simplemente que se tiene que quedar en nuestra vida privada sin más, sino que es una cuestión sobre la cual debe pensar la filosofía y debe pensar con los, digamos, instrumentos mentales necesarios. ¿Qué es lo que nos encontramos en este libro? Pues diríamos, nos encontramos tres aspectos. Podríamos decir que el primero son preliminares, es decir, reflexiones en las cuales Marías muestra de dónde él parte para llegar a esta cuestión, que es sobre todo pues, la filosofía de Ortega y Gasset. Después trata el papel que tienen los sentimientos en lo que podríamos llamar la estructura de la persona. Él, bueno, antes José María mencionó uno de los libros que yo he escrito, que es Julián Marías Metafísico de la persona, porque en cierta manera lo que nos encontramos en él es una nueva manera de pensar la realidad en el cual la persona es el centro, no son las cosas, no son, digamos, las sustancias como nos podemos encontrar en la filosofía clásica, sino que es la persona realmente el modelo de realidad plena. Bueno, pues efectivamente, en esa metafísica de la persona, Marías desarrolla toda una estructura sobre cómo es la vida humana, desarrollando pues esa reflexión que se había encontrado ya en Ortega. Lo que hace en este libro es aplicar esa estructura de la vida humana y traducirla. Creo que hay que conectar esto para que no se nos gaste la batería. Sí que tenemos un alargador, ¿verdad? Vale, gracias. Lo que él hace en este libro también es efectivamente señalar, y nosotros tenemos en cuenta cuál es la estructura de la vida humana, cómo podríamos ir aplicando el tema de los sentimientos a cada uno de esos niveles. Y el tercer aspecto, y el tercero de los aspectos, pues sería el recorrido, sobre todo histórico y literario, que él va haciendo. O sea, cómo nosotros podemos ver que se han tratado el tema de los sentimientos a lo largo de la historia, sobre todo teniendo en cuenta la literatura, ¿no? Bien, empezando con los aspectos preliminares de lo que él, digamos, reflexiona en las primeras páginas de este libro, pues sobre todo lo que él va a decir es que según él ha ido viviendo ciertas cosas, se ha ido dando cuenta de lo importante que es la educación sentimental en la persona, lo importante que es, digamos, todo el ámbito sentimental dentro de la persona. Y dice literalmente esto en las primeras páginas del libro. Se ha ido imponiendo en mí la convicción de que la educación sentimental es uno de los núcleos en torno a los cuales se organiza la vida. Y precisamente en sus estratos más profundos, donde se encuentran las raíces de casi todo lo demás. O sea que muchas veces en la superficie de la vida humana nos encontramos ciertos problemas que no sabemos muy bien dónde están las raíces de todo eso, pues Marías realmente reconoce que es aquí. Si nosotros analizásemos cómo es la educación sentimental de las personas en una cierta época, quizá pudiéramos comprender dónde están los orígenes de los problemas que se ven en la superficie. Yo creo que esto es bastante útil para entender ciertos fenómenos contemporáneos a día de hoy, aunque hayan pasado 30 años desde la publicación, 31 ahora desde la publicación de este libro, ¿no? Dice también en estas primeras páginas una cosa bastante curiosa. Él, que había vivido esa fascinante escuela de filosofía, esa relación tan refinada con sus compañeras de facultad, porque ya he comentado que muchas de ellas llegaron a ocupar puestos bastante importantes en la cultura española y él mantuvo esa amistad con algunas de ellas durante muchos años. Se daba cuenta de esto, de que en 1992, cuando estaba escribiendo este libro, había una especie de peligro de primitivismo, o sea, como si las personas no fuesen conscientes de la enorme delicadeza en las relaciones humanas a las que se había llegado solamente unas décadas antes. Entonces, él escribe este libro sobre todo por esta razón, que se daba cuenta de que quizá
según iban avanzando los años, había como un cierto desprecio de esta área de la vida humana, como si no se entendiese que es importante educar los sentimientos. Y entonces él realmente con este libro quiere reivindicar eso. Es importante educar los sentimientos, ¿cómo se puede hacer esto? Y entonces él echa una mirada hacia atrás, hacia lo que él había vivido en primera persona y hacia, digamos, todo lo que ha sido la historia de la literatura, sobre todo la occidental, mostrando hasta qué punto todo eso es valioso para la educación de nuestros propios sentimientos. O sea que este es una de las primeras razones por las cuales él decide escribir este libro. Se da cuenta además de que, pues según iban pasando, digamos, según se iba volviendo más complejo la técnica, según se iba volviendo más compleja la técnica que el hombre de estas décadas, 70, 80, 90, iba viviendo, a la par, curiosamente y extrañamente, se estaba produciendo esto, un escaso cultivo de las relaciones humanas. Y a él le parecía un poco preocupante eso, ¿no? Cómo de rápido va avanzando la técnica, cómo de lento van avanzando el supuesto progreso humano al que todos queremos aspirar. Y digamos como que él encuentra ahí un desnivel que sería necesario equilibrar. O sea, que realmente las relaciones humanas estuvieran a la altura de los avances técnicos y tecnológicos que se estaban produciendo en esos años, ¿no? Luego, además, se daba cuenta de que, habiendo vivido él todas esas relaciones humanas tan valiosas, todo ese refinamiento, diríamos, en las relaciones, pues, con la otra condición sexuada, utilizando su lenguaje, se daba cuenta de que a la altura de los años 90, según iban avanzando los años, había una cierta ceguera para, digamos, esa finura humana, para el hecho de que las relaciones humanas habían alcanzado una intensidad muy notable en las décadas anteriores. Entonces, un poco para situar las cuestiones en su sitio, escribe esta obra, dando cuenta, pues, de todo eso que él había vivido y sobre todo de todo lo que ha sido la cultura occidental, que tenemos que tener en cuenta y no olvidarlo, ¿no? Reflexiona sobre un concepto que es bastante curioso y de hecho sigue estando presente en nuestro lenguaje cotidiano. Nosotros hablamos de la calidad de vida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la calidad de vida? Pues sobre todo nos referimos a la dimensión económica o social que puede tener esto. Y sin embargo, lo que a todos nos interesaría sería más bien calidad de vida en el otro sentido, calidad de vida biográfica, calidad de vida en las relaciones humanas, más que nada porque nuestra vida cotidiana está construida sobre todo eso. Entonces, en esta obra, pues él quiere reflexionar sobre esta cuestión, cómo nuestra vida, que efectivamente tiene que ser una vida que aspire a la calidad, lo tiene que hacer no solamente en ese sentido económico o en ese sentido social, sino sobre todo en este otro, en el sentido biográfico, y cómo la filosofía puede aportar a eso, y cómo muy especialmente la filosofía española contemporánea puede aportar a que nuestra vida tenga este tipo de calidad que seguramente buscamos, ¿no? Reflexiona también de una manera muy, muy inteligente sobre cuánto perderíamos si dejásemos de utilizar el concepto de alma. ¿Por qué? Pues él se hace esta reflexión. Resulta que el concepto de alma ha tenido una importancia grandísima a lo largo de toda la historia occidental. Pero pensemos ya en los pitagóricos, en Platón. ¿Eso qué permite comprender el concepto de alma? Pues permite comprender una gran parte de nuestra cultura, no solamente en un sentido religioso, que evidentemente lo ha tenido, sino también en un sentido literario. Cuando nosotros nos referimos al alma de alguien, en un sentido literario, pues nos estamos refiriendo a toda su dimensión interior, ¿no? A todo ese mundo interior que tiene la persona. Si dejamos de utilizar el concepto de alma, probablemente vamos a perder también todo eso. Vamos a tender a cosificar al otro. A Marías, de nuevo, le parecía un poco peligroso esto y veía que, digamos, en esos años 80, 90 se estaba produciendo esa tendencia de olvidar esa dimensión interior que tiene la persona, ¿no? Entonces, este libro, pues, es también una forma de recordar la importancia que tiene ese concepto, ¿no? Sobre todo para entender, pues, dónde estamos. Si ahora pasamos a la segunda de las cuestiones que podríamos decir es el fondo más filosófico del libro, podríamos decir que se va a detener en esto, en reflexionar el papel que tienen los sentimientos en la estructura de la persona. Y entonces él lo va a aplicar a, digamos, esa metafísica, a toda esa metafísica de la persona que le ha ido desarrollando, tomando algunos aspectos de la filosofía de Ortega y Gasset, pero añadiendo algunos suyos. Por ejemplo, la filosofía de Ortega y Gasset se había centrado bastante en desarrollar lo que Ortega denominó la teoría analítica de la vida humana. ¿Qué es la teoría analítica de la vida humana? Bueno, pues Ortega, digamos, como que se fija en el concepto vida humana. En la vida humana resulta que en cualquier vida humana nos vamos a encontrar unas características comunes, y esto independientemente de la época en la que viva alguien, de la cultura de la que venga alguien, de la condición sexual de la que venga alguien, siempre nos vamos a encontrar ciertas características. Por ejemplo, la vida es una realidad
histórica y social. No nos encontramos ninguna vida humana que no tenga esas coordenadas de haber nacido la persona en una época determinada y en un sitio determinado. No conocemos a ninguna persona que nazca así de la nada en ninguna parte. No, la persona siempre nace en un sitio determinado, en una época determinada. Y esto evidentemente conlleva una serie de cosas, ¿no? El hecho de que tenga una interpretación sobre la realidad. Bueno, pues esto es lo que Ortega llama la teoría analítica de la vida humana, sobre todo porque parte del análisis que hacemos de la vida humana. Por ejemplo, Ortega también nos dice que si nosotros analizamos la vida humana, nos damos cuenta de que la vida humana es siempre una realidad convivencial. No podemos entender una vida humana así como sola tipo Robinson. Eso es una ficción literaria, pero la vida humana siempre se da en convivencia, más que nada porque nace también en principio de la convivencia que han tenido nuestros padres. Y cuando nacemos, pues evidentemente la vida también está abierta a todas las personas que nos rodean, en el sentido de que no nos configuramos a nosotros mismos, sino es en esa relación con los demás. Cuando Marías menciona este aspecto de la teoría analítica de la vida humana, la va a aplicar a la educación sentimental. Por ejemplo, él nos dice que dentro de esa teoría analítica nos encontramos el hecho de que la vida humana no es una realidad estática, no está ahí como si fuera una cosa, sino que es una realidad que se está haciendo. Cuando nosotros lo aplicamos al papel de los sentimientos, pues evidentemente nos vamos a encontrar con que la realidad sentimental de la persona también es así. Es una realidad dinámica, es una realidad proyectiva. Los sentimientos precisamente nos ayudan a proyectarnos hacia otras personas. Es un ámbito en el cual la persona puede ejercer la libertad. Muchas veces decidimos con quién nos juntamos, ¿no? O al lado de quién, digamos, queremos desarrollar nuestra vida. O sea, que los sentimientos también tienen esta faceta de la teoría analítica de la vida humana. Hay una traducción de los sentimientos a esto, ¿no? El segundo de esos niveles es lo que Marías denominó la estructura empírica. Es decir, que partiendo de esa estructura general que desarrolla Ortega, Marías se da cuenta de que hay algo que Ortega no ha desarrollado. Y él siempre mencionaba, digamos, este ejemplo. Si yo voy al diccionario y busco el concepto, pues por ejemplo, mineral, ¿qué es lo que me va a dar? Me va a dar una descripción de cuál es ese mineral, ¿no? Yo me voy a encontrar pues, que el cuarzo tiene estos colores, tiene esta forma. Me va a dar simplemente una descripción, ¿no? O una definición, mejor dicho, de cómo es ese mineral o esa cosa en concreto. Si yo voy al diccionario a buscar qué es lechuza, me va a dar algo un poco diferente. Va a dar una descripción de lo que hace la lechuza. Pues la lechuza es una ave nocturna, se comporta de esta manera, emite este sonido, para que yo me haga una idea de cómo son las lechuzas. No solamente una, sino todas las especies en general, ¿no? Ahora bien, si yo voy al diccionario a buscar qué es Cervantes, me voy a encontrar algo bastante diferente al caso del mineral o al caso del animal, ¿no? Lo que me voy a encontrar es una biografía, es decir, algo que solamente le ha acontecido a ese ser humano concreto. Y sin embargo, cuando yo me encuentro la biografía de Cervantes, resulta que hay ciertas características que ya se dan por supuestas. Por ejemplo, cuando nos empiezan a describir qué realidad es Cervantes, pues nos dicen que Cervantes nació en tal año en Alcalá de Henares. Nos dicen que a partir de cierto momento se une al cardenal Aquaviva, viaja a Roma. Nos dicen que a partir de cierto momento lucha en tal batalla, pierde el brazo, le hacen preso y se queda 5 años en Argel, vuelve a España, escribe una obra llamada El Quijote. Cuando está en España se casa con una mujer que se llama tal y cual, y así sucesivamente. Bueno, Marías utiliza ese ejemplo para decirnos, cuando yo me encuentro esta biografía de Cervantes, me encuentro una serie de características que nadie me está diciendo. Por ejemplo, Cervantes se quedó manco. Pues con eso estamos entendiendo que Cervantes tenía antes 2 brazos, ¿no? O sea, que se está entendiendo que el hecho de ser humano implica tener 2 brazos. Nadie nos lo ha dicho en ningún momento y sin embargo ahí está, que en la estructura de la vida humana está el hecho de tener 2 brazos. O por ejemplo, Cervantes se casa en cierto momento con una mujer. Pues ahí tampoco nadie nos ha dicho nada, pero se está dando por supuesto de que efectivamente en la realidad ser un humano, está implicado eso, que uno es un varón o no es una mujer y que tiene una relación un tanto especial con alguien de la otra condición sexuada. Bueno, pues a eso se refiere Marías con estructura empírica. O sea, hay unas ciertas características de la vida humana que, digamos, no están expresas y, sin embargo, es como se da la vida humana en sus condiciones reales. A eso es a lo que él va a llamar estructura empírica. Por ejemplo, él va a incluir ahí el hecho de que la vida esté estructurada en edades. Pues no nos lo hemos inventado nadie, sin embargo, nacemos siendo bebés, la vida va, digamos, evolucionando al hecho de que nos convertimos en niños,
luego en jóvenes, luego en personas más maduras y después en ancianos. Nadie se ha inventado que la estructura de la vida humana sea así. Y sin embargo, es como acontece. O, por ejemplo, él habla de que en la estructura empírica estaría también el hecho de que nuestra vida es una realidad lingüística, en cierta manera. Cada uno de nosotros está instalado en un lenguaje o quizá en varios. Y la vida humana se desarrolla de esta manera. Tampoco nos la hemos inventado. Podría ser de otro modo. Pero el hecho es que no nos comunicamos telepáticamente, sino que nuestros pensamientos se hacen expresos así, mediante el lenguaje. Bueno, o sea que como vemos, Marías desarrolla ahí pues todo un eslabón que, digamos, no estaba expreso en la filosofía de Ortega. Y él le llama así estructura empírica porque su idea es que la descubrimos en la empiria, en la experiencia. No es una teoría que nosotros hacemos sobre la vida humana o que nos encontramos cuando estamos pensando, sino que nos la encontramos así, de esa manera. Podríamos pensar que sería posible que la vida humana se diese con 4 piernas y solo un brazo, pero el caso es que en la práctica se da así, 2 brazos, 2 piernas. O sea que todo eso, pues él, digamos, lo va a denominar estructura empírica. Cuando nosotros nos encontramos a este nivel de la vida humana, pues evidentemente esto tiene también una traducción al nivel de los sentimientos y de los afectos. Y, por ejemplo, nos habla en su libro Antropología Metafísica de lo que él denomina condición sexuada. ¿Qué papel tiene dentro de la vida humana eso? Incluso en ese libro, él habla también de la realidad del amor y del enamoramiento. Él incluso pues, hace una reflexión sobre cómo en español tenemos una enorme ventaja respecto a otras lenguas, ¿no? Los ingleses dicen to fall in love with, caer en amor con. Es una expresión un poco extraña y sin embargo nosotros tenemos esta maravillosa palabra del enamoramiento que implica que efectivamente nos hemos quedado instalados en esa capacidad amorosa que tiene la persona. Bueno, entonces Marías, como digo, pues va a aplicar este segundo nivel de la metafísica de la vida humana a lo que sería la dimensión sentimental de la persona. Y luego habría un tercer nivel, del cual Ortega sí que habló, que es la concreción de mi propia vida. O sea, es cierto que nos encontramos una teoría analítica que afecta a todas las vidas humanas, es cierto que nos encontramos esa otra estructura empírica que diríamos afecta al hecho en cómo se da la vida humana en su realidad efectiva, pero lo que nos encontramos es mi vida particular, cada uno con la suya, que es la que tenemos que ir haciendo cada uno de nosotros. Bueno, pues ahí realmente Marías nos habla de una tonalidad de la vida. Los sentimientos son importantes ahí porque efectivamente lo que nos añaden es esto. Nos dan una tonalidad de la vida. Incluso aquí pues va a hablar del concepto de temple, en el que yo no puedo entrar aquí, pero que es muy, muy interesante su filosofía. Hasta qué punto él dice que la vida humana no se puede dar sin un temple, ¿no? Podemos tener un temple ilusionado, desilusionado, un temple entusiasmado, un temple deprimido. Podemos incluso ser personas destempladas, se habla incluso de esto, ¿no? De hablar a alguien en un tono destemplado cuando estamos enfadados y damos un corte a otra persona. Pero efectivamente él dice que nuestra vida no se puede separar de esa tonalidad sentimental que nos podemos encontrar, ¿no? Bien, y pasaríamos entonces ya al resto del libro, que es, digamos, la mayoría del contenido que nos vamos a encontrar en la educación sentimental. A lo que Marías quiere responder en la mayor parte de su libro es cómo debemos entender la educación de los sentimientos, si realmente se los debe dejar a simplemente su espontaneidad y sin más, o realmente deberíamos comprender que hay una educación de los sentimientos y cómo debería ser esta. Y entonces, pues ahí nos va a hablar de que efectivamente cabría hablar de una educación de la espontaneidad. Y de hecho nos dice que si dejamos la espontaneidad a su buen albur, pues lo que nos encontraríamos seguramente es una espontaneidad bastante pobre, porque la persona reaccionaría seguramente como son las convenciones de su sociedad sin más. Es decir, que puede resultar una idea un poco paradójica, pero él entiende que efectivamente la educación sentimental implica esto, como que educar la espontaneidad, como tener en cuenta que hay movimientos que son espontáneos en la persona, pero que cabe educarlos, sobre todo para que la persona pueda ser más libre. Nos habla además de la enorme relevancia que han tenido las ficciones a lo largo de toda la historia de la humanidad. Para la educación de los sentimientos, justamente, podemos pensar, por ejemplo, en el papel que han tenido los héroes dentro de la cultura clásica, la griega, por ejemplo, pero podemos pensar también en épocas recientes en el papel que tiene el cine o que tienen, por ejemplo, los videojuegos, otra modalidad mucho más contemporánea, ¿no? Tienen un papel enorme y justamente en esto, en la educación de los sentimientos, hasta qué punto nosotros vamos creando pautas de conducta precisamente porque las vemos ahí en la imagen. Incluso nos habla de una que se está perdiendo últimamente, aunque aquí no, gracias a José María y a su foro de filosofía, que es la conversación, que evidentemente en las décadas recientes, con el papel de la televisión, con la radio, últimamente con las redes sociales,
pues parece como que la conversación directa con las personas se está perdiendo. Y sin embargo, Marías lo menciona aquí como uno de esos factores importantísimos en la educación sentimental de las personas. Porque efectivamente, muchas veces, si es una persona de otra generación, pues nos va a decir cómo se entendían los sentimientos en su otra generación. Con lo cual, nosotros vamos a tener un punto de comparación, pero si la conversación se pierde, si lo único que nosotros tenemos es el mero presentismo, pues a lo mejor nosotros no tenemos una alternativa, simplemente tenemos lo que nuestra sociedad quiere que nosotros pensemos, ¿no? O sea que la conversación él también la considera como uno de esos factores muy importantes en la educación sentimental. Y también va a mencionar aquí pues, la importancia que tiene la convivencia con varias generaciones, precisamente para no estar encerrados, diríamos, en el mero presentismo, ¿no? Y tener pues, una ampliación del horizonte de tal manera que podamos comparar. Si a lo mejor nosotros no sabemos cómo era el amor cortés o el amor, digamos, en el Renacimiento, como efectivamente él trata en el libro, pues a lo mejor tenemos, digamos, una perspectiva muy corta, porque solamente nos quedamos con cómo se viven ciertas cosas en nuestra época. Y sin embargo, si nosotros conocemos la literatura de esas otras épocas, pues evidentemente vamos a poder tener un punto de comparación y además bastante interesante, ¿no? Como efectivamente él hace en el libro, con muchísimos textos. Todo esto le lleva a concluir una cuestión como esta, ¿no? La afectividad, el mundo de los sentimientos, es en alguna medida, pero con enormes diferencias, el lugar en que se vive, es el envolvente de la vida. Gracias a los sentimientos, pues tenemos una atmósfera determinada. Como decía, el papel del temple, el concepto de temple que él desarrolla, pues es bastante notable, ¿no? Se pregunta, asimismo, si en este momento en el que él escribe el libro, 92, no estaría el hombre viviendo en una época de encubrimientos. Y precisamente después de haber vivido, después de venir de una época que había venido de unos grandes descubrimientos filosóficos, y muy especialmente en este campo. Entonces, pues, él plantea en el libro que es peligroso ese prosaísmo, en contraposición al término del lirismo, que se puede estar desarrollando en estas décadas, ¿no? Y en cierta manera, cómo eso puede acechar al hombre para que viva una vida tosca a nivel de los sentimientos. Así que él, pues en este libro quiere salvar ese problema. Bueno, y el último aspecto del que yo quisiera hablar, pues sería cómo Marías aborda ese estudio de los sentimientos, digamos, en la vida histórica. Pues lo va a hacer mediante el método orteguiano, que es el método de la razón vital e histórica, que en cierta manera son como complementarios y a veces sinónimos. Él entiende que precisamente esa razón vital de Ortega, es decir, no una razón, podríamos decir una razón pura kantiana ni una razón como la cartesiana, ese tipo de razón no nos permite entender del todo los sentimientos. Necesitamos un tipo de razón en la cual la vida y la razón estén bien comunicadas. Esa es la razón vital de Ortega, que además es un tipo de razón que permite entender pues, todos los asuntos históricos. Bueno, pues ese tipo de razón es el que Marías pone en marcha aquí, en la educación sentimental, para intentar comprender esos textos literarios, esos textos históricos, que nos muestran cómo se ha vivido todo esto en otras épocas de la historia, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, el tratamiento que se hace en la mitología como un repertorio sentimental. Analiza, por ejemplo, pues el papel que tienen pues, figuras como Venus o Afrodita digamos, en las mitologías clásicas. Efectivamente, tienen el papel de acercar al ser humano a cómo se comportan los dioses, pero como vemos, los dioses no se comportan a veces de una manera muy idealizada tampoco, sino que tienen sentimientos humanos directamente. Es como si precisamente la mitología en este caso hubiese servido para que el hombre refinase sus sentimientos, no directamente para, digamos, divinizarse, porque los dioses eran precisamente muy humanos, sino al contrario, como para refinar sus sentimientos, para entender qué papel tienen dentro de la vida humana. Nos encontramos además, muy curioso esto, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Marías tiene unas palabras absolutamente excepcionales aquí, porque dice que, claro, en la mitología clásica, pues a veces nos encontramos, por así decir, la presentación de un mundo como si a veces fuese un mundo solo masculino, como si la mujer fuese como una nota a pie de página. Y sin embargo, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos encontramos textos excepcionales, ya empezando desde el propio Génesis, ¿no? Cuando se dice que el hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Marías dice literalmente que no nos encontramos un texto así, con una carga sentimental tan fuerte en toda la mitología clásica. Al romano, al griego le hubiera parecido un escándalo un texto así. Y sin embargo, en el judaísmo, pues es un texto comprensible porque efectivamente la dimensión sentimental tiene un papel muy importante. O, por ejemplo, cuando empieza a comentar pues, el papel que tiene el concepto de caridad o de amor en el Nuevo Testamento, que es una imagen completamente nueva de Dios.
No me puedo detener mucho en ello, pero efectivamente, si a alguien le interesa esta cuestión, sí que le recomiendo que se lea todo ese capítulo de la educación sentimental, porque Marías pone muchísimos ejemplos de esa cuestión, ¿no? De hasta qué punto, si nosotros comparamos el repertorio sentimental de las mitologías antiguas con todo eso que nos muestra el Nuevo Testamento sobre cómo es Dios, es una revolución completa, ¿no? A nivel sentimental. Nos encontramos también, por ejemplo, la poesía medieval. Marías toma unos ejemplos buenísimos sobre cómo la poesía medieval no es nada abstracta, sino que está llena de elementos muy concretos, muy vívidos, de cómo es la realidad, por ejemplo, de la vivencia de la mujer, de la corporeidad de la mujer. Diríamos como que son textos que llaman muchísimo la atención por la espontaneidad que tienen. Así que si a alguien le interesa esta cuestión, pues también se lo recomiendo, ¿no? Evidentemente, pues en el libro también trata mucho sobre la revolución que significó el amor cortés a la altura del siglo XIII, que podríamos decir es como la antesala del Renacimiento, ¿no? Y él dice, de una manera muy curiosa, que claro, se empieza a hablar de amor cortés en dos sentidos. Amor cortés, diríamos, es un amor más educado, es un amor muy refinado, pero además es el tipo de amor que se empieza a producir en las cortes, especialmente de Provenza, y que empiezan a, digamos, pensar cómo debe comportarse el caballero, cómo debe comportarse la dama. Y esto no solamente, digamos, en un ámbito privado, sino también en un ámbito social, porque precisamente en las Cortes lo que se intentaba hacer es crear una nueva forma de humanidad. Así que esto pues también tiene una lectura bastante interesante, ¿no? En la educación de los sentimientos, en el papel que tiene la socialización para la educación de los sentimientos. Dice evidentemente que ahí nos encontramos con una nueva interpretación de la mujer que va a influir 2 siglos más adelante en todas las artes que se van a producir en el Renacimiento. O sea que hay una conexión bastante interesante, ¿no? Entre esa creación un poco intelectual, literaria del amor cortés y lo que nos vamos a encontrar después representado, pues, digamos, en la pintura del Renacimiento, ¿no? Nos encontramos además luego todo el florecimiento sentimental del Renacimiento y ahí pues evidentemente tiene que hablar de esta obra literaria que tiene un título malísimo a día de hoy, pero que cuando fue publicada se llamaba La comedia de Calisto y Melibea, de una manera mucho más exacta. Estoy hablando de La Celestina, ¿no? Este libro en el que parece pues que el personaje principal es la alcahueta. Y no, Marías reivindica aquí los personajes principales son Calisto y Melibea. ¿Y por qué es importante este libro desde el punto de vista que nos interesa aquí, desde el punto de vista de la educación sentimental? Bueno, lo que él señala aquí es que en Calisto y Melibea lo que nos encontramos justamente es un amor personal. Lo que interesa es la persona del otro. Calisto, pues como es bien sabido en la historia, pierde a su halcón y termina en el huerto donde está Melibea. Melibea pues es alguien que de cierta manera se resiste, pero que poco a poco vamos asistiendo al nacimiento de su amor, de cómo cambia interiormente. Esto es nuevo en la literatura, esto no nos lo habíamos encontrado antes, porque antes, podríamos decir, estaba pues un amor un poco más abstracto, pero aquí, en la comedia de Calisto y Melibea, que yo creo que ese debería ser el título con el que deberíamos conocer esa obra, nos encontramos realmente algo fascinante, ¿no? Desde el punto de vista de la educación sentimental. Menciona de una manera bastante notable también a Garcilaso de la Vega, con varios textos suyos bastante buenos, y a Baltasar Castiglione, por el libro El cortesano, que seguramente pues algunos hemos leído, ¿no? Donde reflexiona sobre muchas cuestiones y entre ellas, por ejemplo, Isabel la Católica, el papel que tuvo como, digamos, figura de mujer, como autoridad femenina. Muy interesante esta obra de Castiglione. Al final de este capítulo, evidentemente tiene que mencionar a Shakespeare, sobre todo su teatro, por, digamos, la representación de esos personajes femeninos que aparecen en su obra. Y muy curiosamente los pone, digamos, en comunicación con todo eso que ya en España habíamos visto con Calisto y Melibea. Como si Shakespeare saca muchísimo más partido de ese descubrimiento que significa el enamoramiento. Y sin embargo, en España ya nos habíamos encontrado con ese primer esbozo que es toda la historia de Calisto y Melibea, ¿no? De hecho, en esta historia de Calisto y Melibea señala unos detalles muy concretos, ¿no? Que es, por ejemplo, hay personajes secundarios, que son como las mujeres que siempre van con la Celestina. Bueno, pues resulta que los supuestos amantes de estas mujeres que siempre van con la Celestina se mueren en determinado momento del libro y es como si ellas pues no sintieran mucha pena, porque en el fondo es como que lo que hay que hacer es vivir la vida. Marías contrapone esa actitud que tienen estas mujeres, pues que digamos son un poco frívolas, que no han sido capaces de enamorarse de verdad, con la actitud que tiene Melibea,
en el momento en el que pierde a Calisto por, digamos, los desgraciados accidentes que nos cuenta el libro, Melibea ya no puede seguir viviendo porque es una persona completamente única para ella. Entonces es como Marías hace aquí un estudio antropológico bastante bueno, ¿no? Como hasta qué punto el amor personal realmente transforma a las personas. ¿Qué más capítulos nos encontramos? Pues no podía faltar un capítulo dedicado a la España del siglo de oro. Ahí nos vamos a encontrar a figuras bastante curiosas, como por ejemplo Quevedo. Pues resulta que a Quevedo lo conocemos precisamente por su tono paródico y sin embargo tiene unos textos en este sentido bastante buenos. Marías utiliza varios fragmentos en su libro. Menciono también el caso de María de Zayas y Sotomayor, que es una mujer quizá no muy leída hoy día, pero caso muy curioso porque en este siglo nos encontramos el caso de una mujer que escribe directamente con su nombre, con sus apellidos, y lo que muestra ahí es que las mujeres también pueden tener ingenio para escribir, no pasa nada, es otra manera diferente de ver las cosas y empieza ahí pues a reflexionar sobre el papel que tienen los sentimientos dentro de la vida de las personas. O sea que es un tema bastante notable, ¿no? Evidentemente, pues ahí estaría también el teatro de Lope de Vega, no solamente, digamos, otras obras de Lope de Vega, sino muy específicamente su teatro, y él menciona de una manera muy específica la Dorotea de Lope de Vega, ¿no? Tiene un capítulo completamente dedicado a Cervantes por el papel que tienen las mujeres dentro de su obra, incluso hay un libro específico que habla sobre las mujeres de Cervantes, bastante recomendable, y claro, uno podría pensar, bueno, sí, está Dulcinea. Bueno, sí está Dulcinea, pero están muchísimos otros personajes dentro de todas las obras de Cervantes, no solamente del Quijote, además. Es bien sabido pues, que la obra preferida del propio Cervantes no era el Quijote, no fue el Quijote, sino pues el Persiles, que es una obra de aventuras realmente, en la cual pues, sus personajes van viajando por Europa y es una novela pues con otro tono completamente diferente al Quijote. Bueno, pues efectivamente en esa obra, en el Persiles, aparecen montones de mujeres también, de diferentes edades, con diferentes temples vitales, pero efectivamente tienen una importancia bastante fundamental, ¿no? Luego Marías dedica un capítulo entero a hablar sobre la educación sentimental del mundo americano, que esto también es un capítulo muy original porque él empieza a reflexionar aquí sobre el hecho de que, claro, cuando los españoles llegan a América, ciertamente hay un periodo de conquista, pero 30 años después, eso es una sociedad en la que ya la conquista no tiene tanto sentido. Es una sociedad en la que podríamos decir empieza una civilización en la que se unen pues, elementos, digamos, sentimentales del mundo europeo con ciertos elementos que nos encontramos en el Nuevo Mundo. Entonces, en este capítulo él hace una reflexión pues muy notable sobre estas cuestiones, sobre cómo se produjo esa mezcla entre dos mundos y entre, pues digamos, dos visiones sentimentales completamente diferentes. Entonces menciona, pues, diferentes publicaciones de diferentes épocas también en las cuales vamos viendo esto, como en América, muy especialmente en México, se fue creando un clima sentimental bastante fascinante, ¿no? Y saca, pues, textos, diríamos, de muchas épocas en las que esto se puede ver de una manera bastante clara. Empezando con Doña Malinche, pero él cita otros personajes también de otras épocas diferentes, ¿no? Luego, pues nos vamos a encontrar un capítulo más propiamente filosófico que serían las pasiones del alma en el pensamiento moderno, en el cual pues él va a mencionar pues filósofos que hablan directamente sobre el concepto de las pasiones, o utilizamos este concepto como si fuese pues digamos, un sentimiento muy fuerte que a veces incluso nos arrastra, y sin embargo este término en el pensamiento moderno no tiene esa connotación, ¿no? De ser digamos, tener un sentido negativo, sino que pasión es lo que a uno le pasa, a veces involuntariamente, pero literalmente lo que a uno le pasa. Entonces, Marías va a estudiar aquí cómo la filosofía, por lo menos esta filosofía racionalista, se va a interesar por el ámbito de los sentimientos desde el punto de vista filosófico, cómo va a iniciar, digamos, este interés por el mundo de los sentimientos, de maneras muy distintas, porque nos encontramos el tema en Descartes, nos lo encontramos también en Pascal, incluso en Spinoza y de una manera bastante diferente también en la filosofía de Francis Bacon. Entonces, como vemos, pues Marías ha hecho ahí un recorrido bastante notable, ¿no? No podíamos dejar de mencionar cómo cambia esto en el siglo XVIII, ese siglo de la Ilustración en la cual pues, parece que los sentimientos se quedan en un segundo plano y parece que la filosofía no tiene mucho que decir sobre eso, porque la filosofía debe dedicarse a otra serie de cuestiones, pero Marías pues, reflexiona sobre, digamos, qué es lo que piensa este siglo sobre esa cuestión.
En el siglo XIX vamos a ver una explosión sentimental con esa gran época del romanticismo y sobre todo se va a ir traduciendo pues, en lo que se va a producir a continuación, que será sobre todo la novela. Nos vamos a encontrar ahí, pues, por ejemplo, la novela que va a desarrollar Stendhal, pero también sobre otros autores bastante importantes. Más que nada, porque ellos van a entender la novela precisamente como esto, como un vehículo de educación de los sentimientos. Nos lo encontramos, por ejemplo, así en Dumas, pero nos lo encontramos también en Flaubert, que mencioné anteriormente, que literalmente tiene este libro que se llama La educación sentimental, o sea, que tenía efectivamente esta idea de que la novela tiene que ser la educadora de los sentimientos. Y en España, pues nos vamos a encontrar a las grandes figuras de Valera, de Juan Valera y de Benito Pérez Galdós, en el cual, pues evidentemente nos ha mostrado ahí los grandes episodios nacionales, pero con un elemento sentimental bastante notable también. No podríamos entender los episodios nacionales sin más si no entendemos todas las historias humanas que se van entrelazando a la vez, ¿no? No serían lo mismo los episodios nacionales sin todas esas historias que se nos van contando a la par, ¿no? Y finalmente, pues nos vamos a encontrar el capítulo dedicado a la función que tiene el cine en el siglo XX como precisamente educador de los sentimientos. Marías pues menciona ahí algunos textos suyos de cuando entró en la Real Academia de Bellas Artes, en las cuales pues efectivamente muestra que el cine ha mostrado toda esa fabulosa dilatación de la vida humana, como el hombre tiene una idea mucho más concreta de cómo es la vida humana, por ejemplo, de las edades, esa dimensión que, digamos, no nos hemos inventado, pero que corresponde a la estructura de la vida. Pues para nosotros las edades no es algo abstracto, sino que efectivamente la hemos visto en la pantalla, cómo se comporta alguien cuando es un bebé, cómo es la piel, por ejemplo, de una persona anciana. Todo eso lo hemos visto directamente en la pantalla y para nosotros ya no son conceptos abstractos, sino que literalmente son conceptos que hemos integrado dentro de nuestra vida. Y en el mundo sentimental, pues efectivamente el cine tiene un gran papel también, porque tiene una enorme potencia educadora. Y Marías, en cierto sentido, con sus artículos de cine, pues lo ha mostrado, ¿no? Él escribió sobre cine, pues no sé, durante 40, 50 años. No estoy exagerando porque empezó a escribir bastante joven. Hay una tesis doctoral que después se publicó como libro, que es esta de aquí, Julián Marías, el crítico de cine, subtitulada como El filósofo enamorado de Greta Garbo, porque efectivamente Greta Garbo le parecía una mujer, no solamente una actriz genial, sino una mujer genial también. Y pues en la tesis doctoral ha hecho un poco un estudio sobre esto. Sí, justo ya con esto iba a terminar. El libro continúa, sobre todo porque él va a dedicar también ciertas reflexiones al papel que ha tenido el niño en esa humanización de la vida humana y en ese papel de los sentimientos, y también unos capítulos finales a reflexionar sobre el papel que tiene el lirismo dentro de la vida humana, ese temple del lirismo, o digamos el contrario, que es el prosaísmo, y cómo las últimas décadas pues él estaba preocupado porque veía sobre todo un aumento del prosaísmo, ¿no? Y un olvido de lo importante que es toda esta dimensión en la vida humana. Bueno, muchas más cosas podrían decirse, pero creo que sería interesante abrir el diálogo para los que están aquí presentes y también para los que están conectados.